durante todo este año la carta a los romanos. Es la carta o el libro dentro de la Biblia el más teológico, el que tiene pura pulpa, pura carne. Es un libro que tiene mucha instrucción y mucha enseñanza importantísima con referente a la salvación, a la justificación, a la vida eterna, a lo que realmente es el cristianismo. Eso es la carta a los romanos. Si alguien quiere empezar a conocer instrucción o enseñanza bíblica, luego de tener un fundamento claro de lo que es el Evangelio, debería tomar esta carta y empezarla a leer. El domingo pasado la predicación se centró en la justicia de Dios. El texto clásico, un texto que trajo luz a la vida de Martín Lutero, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela. La justicia de Dios no se adquiere por conocimientos teológicos ni por ir al seminario, sino que es una revelación de Dios lo que es la justificación o la justicia de Dios. ¿Y por qué es importante esa revelación de la justicia de Dios? Porque solo entendiendo completamente las malas noticias es que podemos darle valor para llegar a comprender la importancia de las buenas noticias. Si nosotros no conocemos el estado en que normalmente se encuentra el hombre, la condición de su corazón, no podemos apreciar la justificación, ni el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Y en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, todos por igual, todos, tanto judíos como gentiles, nos muestra la Escritura que han rechazado la verdad de Dios. Verdad de Dios que al día de hoy continúa siendo rechazada. Unos frontalmente, otros locamente y otros sutilmente. Y yo creo que más peligrosos son aquellos que lo hacen de manera sutil, porque probablemente aquellos que lo hacen de manera sutil están dentro de la iglesia y aceptan ciertas verdades y otras no. Creen esto y esto no. Hacen esto y no aquello. Y eso es más peligroso. Entonces yo quiero, para empezar el día de hoy, que vayamos al libro de Romanos y vamos a leer el capítulo 1, desde el versículo número 18 hasta el versículo 32. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. El título del sermón en esta mañana es La ira de Dios contra el pecado. Hay varios subtítulos que son los que vamos a ver y que van a ir siendo también revelados a ustedes en la medida en que avancemos en el sermón. La ira de Dios. En el versículo número 17 del libro de Romanos vimos que Dios revela su justicia. En el versículo 18, Dios revela su ira. Y eso de alguna manera mucha gente no lo puede entender, porque siempre la gente se hace la idea de que Dios es amor, de que Él es lindo, que Él es bueno y que Él quiere lo más lindo para mí. Y como Dios es así, no lo vemos a un Dios airado tal y cual como la Biblia lo describe. Pero en el versículo 18 Él revela su ira. Hay una revelación de su ira. De alguna manera, la revelación de Dios, que es un punto importante dentro de la teología reformada y dentro de la Biblia, se presenta en el versículo número 17. La revelación de la ira se presenta en el versículo número 18. Y ambas son parte de lo que entraña, de lo que encierra el Evangelio. No puede haber el Evangelio sin justicia de Dios y no puede haber Evangelio sin entender lo que es la ira de Dios. Y ambas llegan a ser parte de lo que es el Evangelio que está en el versículo número 16 del capítulo 1 del libro de Romanos. La reacción de Dios ante el pecado no es como el enfado de una persona emocional. Es decir, que no es como la nuestra. Cuando Dios se enfada, no lo hace como nosotros lo hacemos, sino que la reacción de la ira de Dios es de alguna manera necesaria cuando se ha violentado la santidad de Él, cuando se ha quebrantado o se ha roto el pacto contra Él. En el Antiguo Testamento, uno lee y se da cuenta que la ira de Dios era algo común. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 11, dice la Escritura así: el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Como que Dios no los estaba viendo, ¿no? Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Y así como este texto, hay muchísimos pasajes donde se refleja la ira de Dios. Ahora, ¿contra quién se desata la ira de Dios? Bueno, por supuesto, no es contra la vaca, ni contra el toro, ni contra el macho cabrío, es contra el hombre, es contra nosotros, es contra el ser humano. Y digo esto porque la gente en el mundo evangélico tiende a decir: Dios ama al pecador, lo que Él aborrece es el pecado. Y eso se ha convertido como en una frase trillada, que es una falacia, que es mentira. Porque la ira de Dios no recae sobre el pecado. Cuando Él condena, no condena el pecado, sino que la ira de Dios cae sobre el hombre, recae sobre el pecador. En otras palabras, es contra aquellos que están obstruyendo la verdad de Dios. Romanos 1:18 dice en la Nueva Versión Internacional: ciertamente la ira de Dios
viene rebelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Así que no obstruyas la verdad, porque si tú eres uno de los que obstruyen la verdad de Dios y no deja que ésta progrese y avance, la ira de Dios va a estar contra ti. Entonces esto es lo que revela el Señor en mi primer punto que quiero yo compartir. El segundo punto yo quiero mencionar cuál es el fundamento de la ira de Dios. Y eso está en los versículos 19 y 20. ¿De dónde sale esta ira en aquel Dios que es santo? Bueno, ¿qué es lo grave del hombre que llega a desatar la ira de Dios? Eso es lo que deberíamos nosotros preguntarnos. ¿Qué es lo que provoca que ese Dios que es amoroso, bueno, misericordioso, de pronto su ira es manifiesta? Bueno, el fiel creador y bondadoso Dios, aquel que es sin igual, se ha revelado a los hombres. Eso es lo que dice el texto. Se ha revelado a los hombres. Y cada vez que Dios se revela al hombre, Él muestra su bondad, muestra su gracia, muestra su amor, muestra quién es Él. Y cuando uno entiende la verdad de Dios, lo que uno tiene es un sentimiento o un sentido de gratitud al Señor. Porque yo en este momento estoy respirando y el aire no me cuesta. Y Dios me lo da. Hoy de mañana mi esposa amada me trajo un rico batido y un pancito. Y yo digo, Señor, pero yo no me merezco esto. Y uno dice, es que es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Dios se ha revelado a los hombres. ¿Cómo? Por medio de una revelación natural. A todo ser humano, a todo hombre, a toda mujer, Dios se ha revelado. Por lo tanto, como Dios se ha revelado a todos los hombres, ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Nadie. Nadie tiene excusa delante de Dios. Pero a pesar de que Dios se ha revelado al hombre, los hombres no lo reconocen. Los hombres lo desconocen. Mira lo que dice el versículo 19 y 20 del capítulo 1 de Romanos. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. O sea, es notorio. Pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad. Tú ves el firmamento y ves las estrellas y ves el ancho mar. Y tú llegas a la conclusión que eso no vino ahí por causa de la evolución, pues. Tú llegas a la conclusión que tú ves al hombre y tú no dices, oye, no puede ser que esta persona sea un descendiente del mono, aunque tenga rasgos por ahí que se parezcan. Pero no, pues no podemos llegar a esas conclusiones nosotros, de ninguna manera. Entonces el texto dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, siendo entendidos, el hombre ha entendido que el firmamento, que todo lo que hay en nuestro derredor, en esta creación hermosa de Dios, reflejan a un Dios vivo y verdadero. Siendo entendidos por medio de lo creado, y luego dice el texto, de manera que ellos no tienen excusa. No hay hombre en este planeta que pueda decir, yo no sabía que tú existías, mira, a mí nadie me predicó el evangelio. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay persona que pueda, no, es que mi religión y yo no te conocía, Señor. Hasta el día de hoy. Vamos a ver un poquito sobre eso. Por ejemplo, en el versículo. Y esto me lleva a ver la razón de la ira de Dios, que es mi tercer punto. Mi tercer punto tiene que ver con aquel Dios que se ha revelado, con aquel Dios conocido, pero no glorificado. La gente sabe de Dios, pero no lo ha glorificado. Es como que tú digas, tú tienes tu mamá, sí, yo tengo mi mamá, pero no la respetas. Sabes de tu mamá, sabes de tu papá, pero no lo honras. Sabes de fulanito,
Sí, yo lo conozco al pastor, pero lo criticas, no lo honras. Los hombres sabían de Dios por medio de la revelación natural que Dios mismo les mostró. Dios en su creación se reveló a la humanidad. Pero la actitud de los hombres o de la humanidad es que ellos no lo respetan, ellos no lo honran, ni le agradecen. Más bien el hombre ha llegado a pensar en lo malo, sus pensamientos y su razonamiento son alejados de aquel Dios bueno que nos ha dado este mundo para vivir. Leamos lo que dice Romanos 1, 21 y 22. Dice allí, pues aunque conocían a Dios, porque Dios ya se había revelado de una manera natural, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, y profesando ser sabios, se volvieron necios. Como no conocían a Dios, o como desconocían a Dios, ellos suprimen, descartan la verdad de Dios y por supuesto, eso trae consecuencias. Ahora, ¿tú quieres saber por qué la sociedad está como está? Aquí está la respuesta en Romanos 1. Porque aunque la gente tiene el conocimiento de que existe Dios, ni lo honran ni lo glorifican. Por eso nosotros estamos tranquilos. A mí me preguntan, oye, ¿cómo estás en el país? Yo estoy bien, yo estoy súper bien. Los que están asustados son los ladrones, los narcotraficantes, los delincuentes. Yo estoy súper bien. No sé allá los que están asustados. Y claro, uno tiene que ser prudente y tiene que ser sensato y no exponerse. Aquí hay varias cosas que tenemos que entender de cómo ellos suprimieron la verdad de Dios. Ellos entendieron la verdad de Dios. ¿Esta es la verdad de Dios? Ah, no, esto es lo que voy a hacer. Dios, tú dices esto es lo que yo voy a hacer. Y ese es el patrón que tú ves hasta el día de hoy en la humanidad. Por ejemplo, en el versículo 23, dice la Biblia, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Cambiaron la gloria de Dios. ¿Por qué la cambiaron? Por animales, por becerros. Entonces, ¿qué dice luego el versículo? La respuesta a eso de Dios es que Dios los entregó. Los puso en otra postura, en otra posición. El versículo 25 vuelve a decir, ellos cambiaron la verdad de Dios. Ya no solamente cambian la gloria de Dios, sino que ahora cambian la verdad de Dios. Y luego dice la Biblia que Dios los entregó. Llegamos al versículo 26 y 27 y nuevamente se repite las mismas frases. Y dice, sus mujeres cambiaron la función natural. Y luego en el 27 dice, y de la misma manera también los hombres. ¿Qué de la misma manera? También cambiaron la función natural. Por eso Dios los entregó. En cada caso los hombres ponen su pecado, su Dios, su ídolo, en lugar de la verdad que Dios ha revelado. Y aquí quiero ver yo varias cosas de las que se han mencionado, el versículo 23, 25 y 27. Y el primer rechazo o el primer cambio que los hombres hacen se centra en un pecado que es como el padre de los pecados, que es la idolatría. Dice el versículo 23 y 24, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Sabían de Dios porque Dios ya se les había revelado, pero se negaron a reconocerlo. Qué tristeza la condición del hombre. Qué tristeza es la condición del hombre sin Cristo. Dentro de ese grupo están familiares nuestros.
amigos nuestros, que aunque te ponen una sonrisa colgate y una apariencia bonita, están lejos de Dios. No reconocen a Dios. Dice el Salmo 106, 20, cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Eso fue lo que hizo la gente. Pero ahora la gente lo disfraza de otra manera. Tal vez ya no hacen un becerro de oro, pero otros toman otros ídolos. Ahora dice la Biblia que como castigo de esta idolatría, Dios los entregó. Y eso parece ser como una acción de parte de Dios pasiva, pero realmente es algo activo lo que Dios hace. El versículo 24 dice en la NBI, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Mira cómo de la idolatría de haber hecho algo, Dios los lleva hacia otro lugar, a la impureza sexual. Y dice, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Qué vergüenza de la humanidad. Pero el hombre sumido en el pecado sigue hacia el fondo. Ya no solamente rechaza la gloria de Dios, el segundo rechazo de la verdad de Dios reitera una vez más esa idolatría y el pecado sexual. Dice el versículo 25 y 26. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios, ya no solamente la gloria de Dios, ahora es la verdad de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes. Oye esto, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Tú has visto lo que pasó en el Edén. Dios puso al hombre y a la mujer. En la creación, lo natural, la creación natural de Dios es que el hombre debía estar con su mujer. Ahí estaba Adán con su Eva. No fue Adán con Adán ni Eva con Eva. Fue Adán con Eva. Ese fue el orden natural. La creación en el principio. Eso debería de mantenerse hasta el día de hoy. Pero eso no es así. Y aquí lo que está hablando es acerca de la homosexualidad. Esta es una referencia a la homosexualidad. Mujeres con mujeres, lo cual es un pecado. Al igual que hombres con hombres. Suena extraño y se ve extraño que un joven esté pensando en otro joven. Y se ve horrible y algo asqueroso que una mujer esté con otra mujer. Porque eso es abominable a los ojos de Dios. Es una abominación. Y aquí lo que está hablando es justamente de eso, del pecado. De este pecado de la homosexualidad. Pero hay un tercer rechazo. El tercer rechazo es un rechazo ya a la verdad de Dios. Dice el versículo 26 al 28, 26 de la parte B, dice, sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Tú te das cuenta cómo la ira de Dios se ha desatado? Lo que Dios quiere es que tú prediques el Evangelio. Ahora, ¿qué es la función natural? Como dije, es lo que Dios creó desde el principio, tal y cual como lo hizo. Yo creo que esa enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA,
Pienso que es una evidencia visible y letal de un mundo que ha dado la espalda a Dios y ha traído sobre sí tragedias de toda clase. Lo cierto es que cuando el hombre no reconoce a Dios, acaban haciendo lo que no deben hacer. ¿Y saben en qué se refleja? En su conducta. Y eso es lo que nosotros vemos en los versículos finales. Y la Nueva Versión Internacional es como que hace un listado, como un triple listado, y en ese triple listado lo que enfatiza es el carácter y la conducta de aquellos que desprecian a Dios. El primer grupo dice, el versículo 29 dice, se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación, en un sentido general. Pero luego la lista la va como comprimiendo y va siendo más específico. Dice el mismo 29, están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Pero luego va algo bien específico. Y la última parte del 29 hasta el 31 dice lo siguiente. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Cosa como algo específico, ¿no? Parece que Pablo va de lo general y empieza a dar cosas como específicas, como diciendo, a ver qué te cae, qué tienes tú ahí. Y empieza a dar cosas como pequeñitas. Insensibles, desleales. Y estas son diferentes formas, creo yo, en que se puede adoptar el pecado. Pero llega la Escritura, en el párrafo que estamos leyendo, a una acusación final que está en el versículo número 32. Mi cuarto punto es ver esta acusación final. Todos los seres humanos están en una posición de poder entender la verdad de Dios. Todos. Dice el versículo 32, saben bien. Así dice la Nueva Versión Internacional, saben bien. O sea que no es nada oculto. Nadie va a tener excusa ante el Señor. Ahora, las personas tienen por naturaleza un sentido innato del bien y del mal y entienden que las malas acciones merecen castigo. Desde chiquito. ¿Por qué crees que los niños te mienten cuando tú les preguntas algo que sabes que no han hecho? Porque ellos saben que hicieron malo y que los vas a castigar. Por eso. Ahora, los pecadores merecen la muerte. O como dice la Escritura, son dignos de muerte. Dice el versículo 32, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Punto. ¿Lo dice el pastor? No, lo lee el pastor. Eso lo dice Dios. Eso lo dice el Señor. Merecen la muerte. Ahora, ¿qué clase de muerte es esa? La peor clase de muerte que hay. No se está refiriendo aquí a la muerte física. Es la muerte espiritual. Es la condenación de Dios. O es, en otras palabras, la ira de Dios por la eternidad, bajo la que está realmente todo hombre como consecuencia del pecado. Amigo, tú que estás aquí en esta mañana, tú estás bajo esa ira de Dios si tú no has rendido tu alma al fiel Creador, si tú no has entregado tu vida al Señor, tú estás bajo esa condenación. Ahora, aunque tus pecados sean o tengan la mayor cantidad de negrura que puedan tener, Dios puede limpiarte
y hacerlos blancos como la nieve. Pero si tú haces oído sordo a la voz de Dios, tú estás bajo condenación. No te va a salvar tu religión, ni tu abuelita te va a salvar. Entrega tu alma al Señor, ríndete al Señor. ¿Sabes que cuando tú hagas eso, ahí realmente es cuando vas a empezar a vivir? Ahí es cuando vas a entender lo que es la vida abundante. Mientras no hagas eso, existes. Cuando entregues tu vida al Señor, vives. Vives con vida abundante que solamente Él puede dar. Entonces, es peor la aprobación de quienes practican los actos pecaminosos que la propia práctica de tales acciones. Porque mira lo que dice el mismo versículo. Dice, sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. En la parte final del versículo 32 de la NBI, que está mejor. Quiero finalizar haciendo cierto análisis de todo lo que hemos visto para poder comprender bien este mensaje. Quiero hablar un poquito más acerca de la ira de Dios. Yo dije que la ira de Dios no es como la ira nuestra. El hombre en una ira, una mujer en ira, se saca el zapato y se lo tira a la bebé. ¿No es cierto? O se sacaba la chancleta y a chancletazo a darle ahí el castigo al hijo. Por ahí a veces mis hijos escriben algunas cosas y mi esposa tiene ahí un meme que sale una abuelita con una escoba dándole ahí a toditos. No sé si esa se la mandó mi suegra. Voy a averiguar. Pero la ira de Dios no es como la nuestra, ni tampoco es como los dioses de la mitología griega. Acuérdate que ellos vivían en una cultura donde el imperio era Grecia, donde los griegos eran los que estaban gobernando. Era el Estados Unidos de aquel entonces. Y toda la cultura, toda la mitología, todos los sabiondos de aquel entonces era lo que estaba de moda. Ya había pasado Sócrates, había pasado Platón, había pasado el tiempo de la mitología griega y eso era lo que estaba en boga. Y eso era lo que se vivía en ese ambiente. Y ellos decían que cuando alguien se rebelaba contra una de estas divinidades, contra el dios Zeus, vamos a poner, ese no miraba, sino que cogía el rayo y lo fulminaba. Era un castigo o una ira cruel. Dios no es así. Nuestro Dios no es así. Él es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces en el día nosotros no lo ofendemos? Y no han mandado ningún rayo para fulminarnos. Cuando los dioses de la mitología griega disparaban un rayo fulminante para acabar con los desobedientes, siempre lo hacían en base a la defensa de su dignidad. Pero el Dios vivo y verdadero no enciende su ira basado en una emoción egoísta centrada en él mismo, como si quisiera defender su dignidad. Tampoco es un sentimiento caprichoso, porque Dios siempre actúa con justicia, nunca por capricho. Cuando Él castiga es porque alguien se merece el castigo. No es porque Él es un Dios antojadizo, que dice, no, a Amalia le voy a dar porque quiero darle. No. Amalita es buena persona. Nosotros debemos de tener cuidado con esa espiritualidad que suelen reflejar los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. En el sentido de ver a Dios como un ser puramente benigno y amoroso. Y es como si la gente a veces razona de esta manera. Dios es un ser bondadoso que se ocupa siempre de mis intereses. Seguro que nunca se podría indignar con nosotros. Seguro que nada hará para incomodarnos. Por lo tanto,
lo que tienes que saber es que la ira de Dios no es como la nuestra. Es basada en su justicia. Lo segundo que quiero ver y aclarar un poquito es el tema de la homosexualidad que fue mencionado también en estos versículos. Mira, lo que hace 20 años atrás se condenaba, al día de hoy se acepta y hasta se defiende como un estilo de vida alternativo. Hay muchos grupos, hay mucha fuerza, aunque son los minoritarios. Sin embargo, hoy se defiende. Y la cultura griega en general toleraba y en ocasiones hasta veía con ojos de aprobación las relaciones homosexuales, especialmente entre hombres, mientras que en aquel tiempo la cultura judía la condenaba de manera unánime. La condenación de la homosexualidad dentro del pueblo judío o por parte de ellos, ¿dónde estaba arraigada? Estaba arraigada en el Antiguo Testamento. De ahí tomaban la base bíblica para condenar el homosexualismo. Por ejemplo, en Levítico 20, versículo 13, dice: si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. No hay más que darle vuelta. No hay mucho que agregar en esto. Lo cierto es que las relaciones homosexuales violan el orden de la creación que Dios ha establecido para todo ser humano. Los creyentes hemos de juzgar a nuestra cultura según el criterio de las normas bíblicas y no forzar a la Biblia para que encaje en el molde de nuestra cultura. Nosotros tenemos que decir qué es lo que dice la Biblia. Como dijo el Señor Jesucristo, escrito está. Escrito está. Si la Biblia lo dice, eso es autoridad y eso es así. No importa lo que fulano, sutano o mengano diga. Si Dios lo dice, eso es así. Ahora, nosotros como creyentes debemos de ofrecer a los homosexuales el mismo amor y esperanza del Evangelio que a cualquier otra persona que ha sido atrapada en otras formas de pecado. Los homosexuales no son dignos de nuestro rechazo, sino que también tenemos que brindarle la misma esperanza que Jesucristo nos ha brindado a nosotros. Así que cuando tú tengas un homosexual enfrente o sepas de alguien, predícale el Evangelio. Dile que hay esperanza para él y que Dios lo puede liberar. Y que si el Hijo los liberta serán verdaderamente libres. Y que hay uno que puede romper las cadenas y ese es Jesucristo. Una aplicación final. Y la primera aplicación tiene que ver con la revelación natural. Dios ha dejado claras evidencias de su revelación en el mundo y los hombres todos somos capaces de percibirlas de un modo real, todos. Dice la Escritura en el Salmo 19:1, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Otras versiones lo traducen este pasaje como el cielo cuenta la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. ¿Qué es la revelación natural? Bueno, es la expresión de información de parte de Dios sobre sí mismo por medio de la creación. Esa es la revelación natural. Dios reveló algo de sí mismo, algo, no todo, algo, por medio de la creación o a través de la creación. Entonces, esa revelación de Dios, ese algo de Dios que Él reveló, no es todo de Él. Entonces es una revelación limitada. Porque nadie con ver el sol o las estrellas o la luna o el firmamento tiene vida eterna. La revelación natural de Dios
no presenta el camino para la salvación, porque la salvación se encuentra en Jesucristo. Si alguien ha de llegar a encontrar el camino para la salvación y la vida eterna, no va a ser por medio de la revelación natural, sino por medio de la revelación de Cristo. Por eso que el cristianismo empieza en una persona, no cuando se bautiza, no cuando se hace miembro de la iglesia, ni siquiera cuando asiste a IBPG. El cristianismo empieza en una persona cuando Cristo es revelado a la conciencia, al corazón, a la mente del hombre. Ahí empieza el cristianismo. Dice la Escritura en Romanos 1:21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Conocían a Dios. Dios se reveló por la creación, pero ellos lo rechazaron, lo desconocieron. Entonces la revelación natural viene a ser realmente de carácter negativo, no es algo positivo. Es necesario por eso que Dios revele su justicia en el Evangelio para que toda persona que es esclava del poder del pecado y son incapaces de librarse de sus garras, encuentren la salvación por medio de la justicia que es en Cristo el Señor. Si el hombre pudiera librarse del pecado, si el hombre pudiera librarse del pecado para conseguir la redención o para conseguir la amistad con Dios, no hubiera sido necesario que el Padre enviara a su Hijo Jesucristo a morir a la cruz. Como no hay manera de que el hombre se haga amigo de Dios, entonces Dios el Padre mandó a su Hijo a morir en la cruz para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que cuando tú rindas y creas en Jesucristo, te vuelvas amigo de Dios. Entonces, no hay excusa para nadie. Dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, no tienen excusa. Esta revelación natural, como dije, no trae salvación. Tú no puedes decir, pastor, pero yo no voy a predicar el evangelio, ahí nomás que vean la creación ellos. No, tienes que predicar el evangelio. A propósito, estamos en el segundo mes. Yo no sé si tú te has tirado una meta en este año de ganar un alma para Cristo. Una. No sé si tienes esa meta o tal vez tienes la meta de 2 almas para Cristo. Pero yo espero que esa sea una de tus metas este año. Y que a fin de año podamos decir, mire, pastor, aquí está mi ovejita. No mi viejita, mi ovejita. Aquí está mi Timoteo, mi Tito. Yo espero que tú tengas eso en mente. Y finalmente, lo último que quiero tocar un poquito como aplicación final tiene que ver con la idolatría. Dijo Juan Calvino que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y en lo personal, yo tengo varios frentes con los que me ocupo con mucha intensidad en mi vida personal. Mi primera atención, por supuesto, está mi reina, a quien amo mucho. Luego están mis hijos, a quienes junto con mi esposa conforman mi familia. Esa es mi familia, mi esposa y mis hijos. Los demás son familiares. Tu esposa o tu cónyuge y tus hijos son tu prioridad, son tu familia. No es tu papá ni tu mamá. ¿Me está oyendo? No es tu mamá ni tu papá. Es tu cónyuge y tus hijos. Esa es tu prioridad. Esa también es mi prioridad.
Mi esposa y mis hijos, esa es mi familia, los demás son mis familiares. Pero luego de eso está mi trabajo. Yo antes era muy adicto a mi trabajo, ya no soy tan adicto al trabajo. Trabajo todos los días, sí, porque mi esposa me manda a trabajar, tengo que trabajar. Pero después de mi trabajo está IBPG, está la iglesia, están ustedes. Y al final de todo esto está mi deporte favorito, que no es el fútbol por si acaso. Eso es para los idólatras. Está el tiro con arco. Pero en lo personal yo debo de tener cuidado de que ninguna de las cosas que he mencionado, personas o actividades, me atrapen. Que ninguno de ellos se convierta en mi ídolo. Porque los ídolos están por todas partes y somos vulnerables a ellos. Somos vulnerables a que nos sesguemos más a la mami o al deporte. Y entonces nosotros invertamos más energía, más tiempo en aquellas cosas y tenemos una vida desbalanceada. No tenemos una vida estable. Me olvidé de mencionar algunos estudios que estoy haciendo. Yo digo que los ídolos están por todas partes, somos vulnerables a los ídolos, en el sentido de que nosotros a veces permitimos que personas, cosas o actividades desvíen nuestra adoración y servicio hacia el único Dios vivo y verdadero. Y debemos de tener una vida que sea consistente con lo que creemos, consistente con la palabra de Dios. Que Dios nos ayude, que si Dios te ha dado luz, entonces vive para el Señor. Sirve al Señor y adora a tu Señor. Que si Dios te ha dado luz, tú puedas vivir agradecido de donde el Señor te sacó. Pero si tú todavía no entiendes el Evangelio como que estás, bueno, pídele al Señor que Él te revele a Cristo. Aún hay mucho espacio en ese barco que nos está llevando a puerto seguro, que es el camino de la salvación. Aún hay mucho espacio. Y que aquí está un pastor que a veces te va a tirar las orejas, te va a llamar la atención, te va a exhortar, te va a corregir por el bien de tu alma.